Hola, muy buenas a todos. Soy Brian Campos y en este video se explicará el curso de geometría para quinto de secundaria, cuyo tema es polígonos. En este capítulo veremos la definición y las aplicaciones de los polígonos. Bueno, para empezar, veamos qué es un polígono. Un polígono es una figura determinada por la unión de tres o más puntos no colineales, por lo que un polígono podría ser una figura que tenga 3, 4, 5, n lados. Aquí tenemos un ejemplo de un polígono, ¿sí? Y tenemos sus elementos. Estos puntos se llaman vértices. Tenemos los lados, el interior del polígono, el polígono propiamente, que es en realidad la parte del perímetro solamente, ¿sí? Y la región exterior. Obviamente este polígono se llama polígono A, B, C, D, E, F, G, H, su nombre completo. Si nosotros contamos cuántos lados tiene este polígono, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 lados. Por lo tanto, este polígono tiene un nombre que sería un octógono. Entonces, vamos ahora con la clasificación de los polígonos. Podemos dividir a los polígonos en dos secciones. Una es un polígono convexo, los polígonos convexos, y los polígonos no convexos, o también llamados cóncavos. Bien, un polígono convexo se define porque sobre él trazamos cualquier recta secante, cualquiera, en cualquier corte, vertical, horizontal, diagonal, cualquier corte. Ese corte solamente va a ser 2 puntos como máximo. ¿Sí? Si fuera el caso en el que tenemos más de dos puntos de corte, este polígono ya sería un polígono cóncavo o no convexo. Por lo general, un polígono convexo tiene la forma casi como de un cuerpo sólido, ¿no es cierto? Casi regular. En cambio, un polígono no convexo tiene una forma media como que desordenada, si te das cuenta, ¿no? Esas serían las diferencias. Bien, ahora aquí, no olvidar la región poligonal. La región poligonal es la parte del perímetro que propiamente es el polígono, y la parte interna y su interior. Esa sería la región poligonal, la unión del polígono y su región interna. Bueno, de la misma manera, 2P se refiere al perímetro, ¿sí? 2P es la suma de todos los lados, la suma de las medidas de todos los lados. ¿De acuerdo? Y el semiperímetro vendría a ser, obviamente, el perímetro, pero entre 2. Vamos con la siguiente hoja. Ángulos asociados a los polígonos. Bueno, para cualquier polígono podemos encontrar la suma de todos los ángulos interiores, y esta es la fórmula: 180 por n menos 2. Pongamos un caso para el polígono llamado triángulo. Nosotros sabemos que el triángulo tiene, por suma de medidas internas angulares, 180. Sabemos que el triángulo tiene 3 lados, entonces n va a representar el número de lados en esta ecuación. N sería 3. Si lo reemplazamos acá, 3 menos 2 sería 1. 1 por 180, 180. Entonces es una forma de demostrar no solamente al triángulo, sino al cuadrilátero, al pentágono, y así sucesivamente a todos los polígonos. Podemos encontrar la suma interior de todos los polígonos. Suma de medidas de ángulos externos nos quiere decir que vamos a sumar todos los valores de, en este caso, teta 1, 2, 3, 4, 5, todas las medidas de los ángulos externos vamos a sumar, y siempre, esta es una constante, es 360, siempre. Ojo, en el caso del polígono convexo, ¿sí? Pero ya sea un cuadrilátero, ya sea un pentágono, un icoságono, cualquier polígono, la suma de todos los ángulos externos va a ser igual a 360.
Y bueno, por acá tenemos el parangular, que nos quiere explicar en realidad que la suma de un ángulo interior más la suma de un ángulo exterior debe ser 180. Y eso es obvio porque los dos forman un ángulo llano. Es un ángulo llano. La diagonal de un polígono. Tenemos tres fórmulas. La primera nos quiere decir que si nosotros tenemos un vértice nada más, solo un vértice, de aquí, de este vértice, quiero trazar diagonales. Entonces la fórmula adecuada sería esta, ya sea n el número de lados del polígono. Reemplazamos, por ejemplo, si es un polígono de 10 lados, entonces reemplazamos n aquí 10 menos 3, 7 vértices, 7 diagonales se pueden trazar solamente de un vértice de ese polígono. La fórmula número 2 nos dice número de diagonales trazadas desde b vértices consecutivos. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber cuántas diagonales se pueden trazar desde este vértice y desde este vértice. Entonces tengo dos vértices consecutivos, entonces b, o sea, v valdría 2, v sería 2 y n sería el número de lados. Si serían 3 vértices consecutivos que quiero analizar, entonces v sería 3 y la cantidad de lados no cambia. Número total de diagonales. Esta fórmula es la más importante porque vamos a utilizarla mucho. Es donde te dice cuántas diagonales tiene el polígono en sí. No se considera los vértices, no se considera eso, sino en total. En total cuántas diagonales tiene. Y esta vendría a ser la fórmula. Por último, también podemos trazar diagonales desde la media de un polígono, que es la media de los puntos medios. De cada lado trazamos un punto medio y de ahí podemos ir dibujando diagonales. Tenemos número de diagonales media trazadas desde un punto medio. Solamente desde uno de ellos la fórmula sería esta. Si tuviéramos desde n puntos medios consecutivos, la fórmula sería esta, donde k vendría a ser la cantidad de puntos medios consecutivos. Si fuera 4 puntos consecutivos, entonces k sería 4 y n vendría a ser la cantidad de lados que tiene el polígono. 3 sería el número total de diagonales media, es donde aquí vamos a considerar a todas las diagonales medias que existen dentro del polígono. Esta es la fórmula. Y bueno, por acá solamente para recordar esto, un polígono equilátero es un polígono donde todos los lados son iguales. No importa si es un polígono convexo o no convexo. Los lados tienen que ser iguales, simplemente eso. Un polígono equiángulo quiere decir que todos los ángulos, las medidas internas van a ser iguales. No necesariamente los lados también van a ser iguales. Y bueno, aquí podemos encontrar la medida de un ángulo interior. Aquí hay que corregir si esta fórmula está bien, sí, porque si todas las medidas angulares son iguales, está bien, se puede encontrar ese valor de alfa. Pero acá no sería 2, sino sería n. Corregimos acá por favor, n la cantidad de lados. Sí, podemos encontrar uno de ellos, un ángulo, si dividimos entre n. Medida de un ángulo interior. La medida de un ángulo exterior, sería 360 entre la cantidad de lados que existe. Si tuviéramos el caso de un polígono equiángulo, obviamente estas dos ecuaciones se rigen bajo la norma de que estemos analizando un polígono equiángulo. O también podría ser un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Es aquel polígono que cumple que todos sus lados son iguales y además los ángulos internos también son iguales. Generalmente se caracteriza porque los polígonos regulares pueden ser inscriptibles dentro de una circunferencia, o sea que alrededor de estos vértices pueden dibujarse una circunferencia. Se puede inscribir y se puede circunscribir a una circunferencia, o sea que dentro de este polígono se puede dibujar una circunferencia. Y bueno, acá tenemos las fórmulas que en realidad vendrían a ser las mismas que las de arriba. No se olviden que acá no sería 2, sino sería n.
la cantidad de lados. ¿De acuerdo? Y por acá tenemos una serie de ejercicios que se los dejo para que los vayan revisando. El ejercicio 1, 2, ejercicio 3, 4, para que ustedes lo puedan revisar ahí. Y bueno, por acá una tablita de los nombres de todos los polígonos, ¿sí? Por la cantidad de lados que tiene. Por ejemplo, un polígono de 20 lados se llama icoságono. Ok, esto lo dejo para que lo revisen. Anótenlo también, por favor. Vamos ahora con los ejercicios propuestos. El problema número 1 nos dice: el número de diagonales de cierto polígono es 35. Calcule la suma de las medidas de los ángulos internos. Bueno, aquí ¿qué podemos hacer? Primero, con el dato de 35, que es la cantidad de diagonales, podemos ir resolviendo. Sí, recordar la ecuación para la cantidad de diagonales. El número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Pero el problema ya nos está dando de dato que esa cantidad de diagonales va a ser igual a 15. Entonces reemplazamos los valores y resolviendo esta ecuación vamos a obtener el valor de n. Y n vendría a ser igual a... Bueno, resolviendo aquí les va a salir una ecuación de segundo grado. Es súper sencilla, ustedes ya dominan eso. Nos sale 10. Una ecuación de segundo grado. Con el dato que la cantidad de lados es 10, o sea que es un decágono, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos. ¿Cómo es la fórmula de la medida de los ángulos internos? Sí, la suma de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Pero ya sabemos cuánto vale n, ¿no? N vale 10. 10 menos 2 sería 8. Y ese 8 hay que multiplicarle por 180. Entonces, 180 por 8 nos da 1440. 1440. Por lo tanto, la alternativa sería la letra D. Aquí, como ustedes ya pueden ver. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio. Ok, para el problema número 2 nos dice: 5 ángulos externos de un heptágono miden 50 grados cada uno. Calcule la medida de los ángulos internos de los otros dos si se sabe que son congruentes. Congruentes, o sea que son iguales. Las otras dos medidas angulares son iguales. Nos están hablando de un heptágono, o sea que tiene 7 lados. 7 lados. Ya nos están dando las medidas de 5 ángulos, 5 de ellos, pero esos 5 son ángulos externos. Por lo tanto, si sumamos esos 5 ángulos externos sería 5 por 50, 250, ¿no es cierto? Pero te das cuenta de que los ángulos internos o los ángulos externos son iguales, te dice, porque son congruentes. Eso quiere decir que yo puedo poner 2 y ponerle a uno de esos X, ¿no? A una de esas medidas X, porque como son iguales, entonces lo puedo multiplicar por 2. Y aquí yo estaría sumando los ángulos externos. La suma de ángulos externos en todo polígono, no importa de cuántos lados, es 360. Resolviendo esta ecuación, súper sencilla, X nos da 55. 55 grados. Esta ecuación resolviendo nos da 55 grados. Ahora, ¿qué representa? X vendría a ser un ángulo externo. Es un ángulo externo, entonces dibujando solamente una parte del heptágono, ¿no? Obviamente, el heptágono continúa por aquí. Continúan con sus 7 lados. Pero nosotros ya sabemos que uno de ellos, una de esas medidas, es 55 grados. O sea, una de esas medidas exteriores. Me están pidiendo esa medida interior. Bueno, podemos ponerle alfa. Alfa más 55 es igual a 180. Que despejando de esa ecuación, alfa es igual a 180 menos 55, ¿no? Ese es el ángulo interior que tenemos que encontrar. Por lo tanto, alfa resolviendo nos sale 125 grados. 125 grados.
Siguiente problema. Problema 3 nos dice: las medidas de los ángulos externos e internos de un polígono equiángulo se encuentran en relación de 2 a 13. ¿De qué polígono equiángulo se trata? Bueno, equiángulo, esto quiere decir que todos los ángulos internos son iguales, ¿no? Y bueno, podemos empezar dibujando solamente una sección, una parte nada más de este polígono, una pequeña parte aquí por acá, y sus ángulos externos, obviamente, sus ángulos externos, y por aquí continúa, por acá va a continuar, y nos están diciendo, nos dicen que las medidas de los ángulos internos y externos tienen una relación. Entonces coloquemos esos datos. Nos dice externos es como 2, o sea, el externo aquí es como 2 que podemos ponerle 2 alfa, y el interno es como 13, ¿no? El interno es como 13. Por aquí también tendríamos que, por acá sería 2 alfa y por acá también 13 alfa, ¿no? Y así todos igual, de la misma manera. Entonces tenemos que la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a 180, ¿no? Entonces 2 alfa más 13 alfa sería 15 alfa. Y ese 15 alfa tiene que ser igual a 180. Resolviendo, alfa es igual a 12 grados. 12. Si alfa es igual a 12, eso quiere decir que el ángulo exterior es igual a 24, ¿no? Porque es 2 alfa. Entonces, si un ángulo exterior, uno de ellos, nada más es 24, ¿cómo podemos saber la cantidad de lados que tiene? Es que el total, la suma es 360, ¿cierto? Pero si esos 360 lo dividimos entre la cantidad de lados que tiene, nos va a dar uno de ellos nada más, que es igual a 24, o sea, una medida del ángulo exterior, ¿cierto? Usamos esta ecuación y resolvemos por aquí n, nos va a salir igual a 15. Entonces, ¿qué polígono sería? Sería un pentadecágono. Y la respuesta es la letra E. Esto ha sido todo por ahora. Denle like al video si les ha gustado y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.